fácil, después por ahí de una jornada de trabajo, venir a escuchar una charla, así que trataré de ser lo más ameno y así posible para que no se queden dormidos. Y sobre todo por ahí a veces no me gusta extenderme mucho por ahí con temas que son trascendentales o que por ahí ustedes no es lo que vinieron a escuchar, entonces vamos a tratar de ir bien al grano y directamente. Tomás, perdón que te interrumpa, algo que se me está pasando. Aquí estamos más o menos en confianza, casi todos, así que sentiste en casa. Bien, bueno. Estamos con los inicios de nuestro grupo TERA. Bien, Ya que pretendemos llevarlo en un futuro y con el tiempo y guardando las proporciones hacia un Gerard. excelente. A lo que es un Gerard en Brasil. Excelente. ¿Ya? Entonces queremos aprovechar la oportunidad para que Sobetti nos dé una mano más en el apoyo técnico, ¿sí? Con charlas, con técnico y con la experiencia que ya ustedes tienen, sí, para poder llegar allá. ¿Listo? Perfecto. Ya que me diste pie con eso, aprovecho para comentarles a todos una propuesta que yo le hice fue a mediados de año cuando hablamos de la formación de este grupo, con el mes de mayo, no me acuerdo si fue bien, mayo, Julio. Sí, en junio. Y que era de parte nuestra darles un soporte técnico, por ahí con algunas capacitaciones en particular, incluso haciendo algún tipo de curso específico con temas en particular. Hoy la idea es hablar un poco sobre esto y siempre me gusta, cuando arranco una charla, presentarme de dónde vengo y quién soy. Si yo vengo de Argentina, trabajo desde hace 14 años en la actividad, desde hace 11 años en lo que nosotros llamamos, creo que tengo el teléfono conectado. Vivo en un lugar que se llama Tandil, que Tandil es una ciudad, no sé si se ve mucho reflejo, pero que queda a 400 kilómetros de Buenos Aires. Si hacemos un corte de la panza de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, allí está la capital, y a 400 kilómetros hay una ciudad que se llama Tandil, y allí vivo yo. Trabajé durante 11 años como veterinario rural. Muy grande la imagen, se me van a pasar la ropa. Ahí tenía menos arropa, pero bueno. Como veterinario rural y luego empecé a trabajar en el laboratorio Sintex, primero como asesor técnico, abarcando una región, luego también empecé a trabajar en la actividad comercial, pero mis inicios en el laboratorio fueron como asesor técnico en la región sur, que le llamamos nosotros, que era toda la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, lo que es la zona de mayor ganadería que tenemos en Argentina. Y después también empecé a trabajar en Sintex, nuestro gerente técnico era Lucas Cotaya, y empecé a trabajar con él en toda la parte de asesoramiento en la región. Y bueno, viajé a través de eso, viajé por toda Sudamérica, Centroamérica, por varios lugares. Esto es Tandil, es una ciudad donde hay ganadería de carne. En Argentina, ustedes saben lo que se puede llamar el sur de la Argentina. Tenemos básicamente ganado Aberlin Angus y ganado Hereford, pero lo que más hay es Aberlin Angus. Y en el norte de la Argentina tenemos la cruza índica con Braford y Brangus, pero no tenemos índico puro en lo que es Argentina. También hay una zona lechera ahí en Tandil, una zona lechera importante, con vacas corte que están sobre base pastoril. Y bueno, lo que les decía, en la actividad que he desarrollado como asesor técnico a nivel regional, he andado por toda Centroamérica y casi todo Sudamérica. Salvo Ecuador y Venezuela por razones obvias, no he ido, pero el resto de los países he estado todos y varias veces. Bien, me gusta hacer también una pequeña introducción antes de entrar un poco en la charla. Como yo le dije, yo trabajé con Sintex. Sintex, ustedes lo deben conocer, es un laboratorio que básicamente lo que hace es productos para reproducción animal. Tenemos una línea importante de cerdos, bovinos, también bovinos, cerdos y quinos, una pequeña línea de quinos y una pequeña línea de animales de compañía. Pero el fuerte de Sintex son todos los protocolos, todos los productos que se utilizan para los protocolos reproductivos. Y un tema importante es, esto es lo que era Sintex antes del 10 de diciembre de 2015. En todos estos puntitos que ven, estábamos en más de 30 países en todo el mundo. Y en todos esos países estábamos con diferentes distribuidores. Y a partir del año
diciembre del 2015, en estos países, todo Centroamérica y Sudamérica, la distribución de los productos de Sintex la agarró el laboratorio Zoetis. Lo que hizo Zoetis no fue comprar el laboratorio Sintex, sino lo que compró son los registros de los productos de Sintex para todos estos países, ¿sí? Zoetis, no sé si todos lo conocen, es lo que antes era el laboratorio Pfizer, por ahí más conocido por la rapamicina, el Vectomax, que son productos un poco más conocidos, por ahí no lo conoce todo el mundo como Zoetis. Pero bueno, hoy en día en Bolivia, yo ahora trabajo para el laboratorio Zoetis, ¿sí? Y hoy en día en Bolivia los productos de Sintex van a seguir viniendo con el nombre del DIC, del Novormón, de todo eso, pero seguramente a partir del año que viene, en vez del logo de Sintex, traigan el logo de Zoetis. Va a ser el mismo producto, producido por la misma compañía, en la misma fábrica, por la misma gente, solamente que ahora el distribuidor o el laboratorio que lo distribuye va a ser Zoetis y aquí el distribuidor va a ser el mismo, porque va a seguir con la gente del Grupo 1. ¿Sí? Esto lo pongo como aclaración porque seguramente aquellos que conocen los logos y las bolsas el año que viene lo vean. Bien, dicho esto y dada la introducción y para ir conciso y al grano, y ya que no somos muchos, yo les aviso, me gusta a mí las charlas cuando hablo, no hablo solo, sino que hay un ida y vuelta y ustedes me hacen preguntas y podemos interactuar. Cualquier comentario que tengan que hacer, cualquier pregunta, cualquier acotación que tengan que hacer, háganla, no esperen hasta el final, porque si no yo me aburro, sí, creo que va a ser más divertido para ustedes. Más allá del objetivo que habíamos puesto, que era hablar sobre la resincronización, me gustaría aprovechar, antes de entrar a la resincronización, si hay alguna otra pregunta, consulta o tema en particular que quieran ver. Y hagamos una cosa, hacemos tipo un desafío. Yo lo anoto, me dan 2 o 3 minutos, busco si tengo material sobre el tema y lo hablamos, ¿sí? Si tienen alguna consulta, pregunta o quieren ir directamente a la resincronización. Hoy el doctor Sacía hizo la sugerencia que vengamos con algunas preguntas, ya que nos hayan quedado, no sé si alguien más la tomó. A medida que vaya pasando pueden ir saliendo también. Bien, les propongo eso entonces, a medida que vayamos pasando, vamos entrando en eso. Generalmente cuando doy este tipo de charlas siempre hablamos de cuáles son los objetivos. Se me acabó la pila, o se me planta ahí. ¿Cuál es el objetivo de una rentabilidad cuando hablamos de un rodeo de cría? ¿Sí? Esto siempre está bueno que lo repasemos para ver cuáles son un poquito nuestros objetivos como técnicos cuando nosotros estamos trabajando con algún productor o asesorando a algún productor, a qué puntos tenemos que apuntar. ¿Sí? La rentabilidad de un rodeo de cría va a estar dada por el porcentaje de terneros logrados en vacas en servicio, sobre el peso de esos terneros cuando el productor los venda, sobre lo que les cueste producir esos terneros o los ovillos, o lo que sea, o el animal terminado, y el precio del kilo del ternero. Ustedes como asesores o como productores tienen injerencia en estos 3 puntos, pero no van a tener injerencia en este punto, porque este punto va a depender del mercado, de la oferta y de la demanda, salvo que ustedes trabajen con algún tipo de genética especial, trabajen con algún valor agregado a ese kilo de ternero, donde ustedes puedan disponer que no vale el precio del mercado, sino que vale un poco más. Y en general, una de las falencias más grandes que tenemos todos, tanto los asesores como los productores, es en este tema, el porcentaje de terneros logrados sobre vacas en servicio. Normalmente, siempre se dice que el objetivo de un rodeo de cría es un ternero por vaca por año. ¿Sí? La vez pasada un veterinario en Argentina desafió esto y dijo, en realidad es la mayor cantidad de kilos que podamos lograr por hectárea por año. ¿Sí? Y eso tiene que ver entonces un poquito con lo que es el porcentaje de extracción. Ustedes saben que hay muchos productores que les encanta tener muchas vacas, ¿sí? Pero el hecho de tener muchas vacas a veces no tiene el pasto suficiente para darle esas vacas y los porcentajes de extracción son menores. ¿Sí? Entonces hay un mismo productor que en una superficie similar tiene menor cantidad de vacas, pero logra un mayor porcentaje de terneros, logra tener esos terneros más pesados y por ende va a producir más kilos por hectárea. ¿Sí? Entonces no es solamente un ternero por vaca por año, sino la mayor cantidad de kilos por hectárea por año. Y yendo a lo que es el porcentaje de extracción, nosotros en Argentina tenemos 2 zonas muy marcadas. Una es la que yo le decía que le llamamos zona centro o zona sur, que es donde está la concentración más importante
de ganado vacuno y sobre todo también donde el tipo de campo y el tipo de estructura es mejor para la ganadería de carne. Y después tenemos todo lo que puede ser el norte de Argentina, que se divide en el NOA y el DEA, que es muy similar al sur de Brasil, a Paraguay y por ahí a cierta zona de aquí, donde ahí básicamente se trabaja con ganado cruzabrafo y blanco. Pero bueno, en el centro de Argentina logramos un porcentaje de extracción de 67%, es decir, por cada 100 vacas que hay en servicio logramos 68 terneros, y en la zona no área logramos por cada 100 vacas solamente 50 terneros. Como productores de terneros somos muy ineficientes. El porcentaje en promedio en toda la Argentina es del 62%. Lo que quiere decir que por cada 100 vacas en servicio solamente obtenemos 62 terneros. Hay muchísimo para mejorar. ¿Y dónde para mejorar? En eso que yo le dije al principio, es la cantidad de vacas que preñamos sobre las que tenemos en servicio. Y esta diferencia que tiene ahí, de entre 50 y 67, ese 17%, ¿es debido a la región? Es debido básicamente a la región y al manejo. Muy buena la pregunta. En general, en esta zona son zonas más áridas donde dependemos, igual que aquí, mucho de la lluvia. Si no llueve, la época de servicios se retrasa y tenemos muy malos resultados y dependemos mucho del agua. Esta zona es una zona donde llueve más, donde por ahí donde hay un mayor manejo de los recursos forrajeros, donde por ahí hay inclusive hasta reservas forrajeras y donde se puede manejar mejor. Y aquí en esta zona recién en algunos lados se están empezando a manejar toda la parte de alimentación, reservas forrajeras, etc. ¿Y hay diferencia entre porcentaje de parición y porcentaje de destete? Muy buena pregunta. En general, no hay grandes diferencias entre las zonas entre el porcentaje de parición y destete. ¿A qué es lo que se refiere? Más creo que la tenía acá. ¿Sí? En realidad, ¿por qué tenemos esas 38% de pérdida que hay? Es decir, 38% de vacas que no logran destetar un ternero. ¿Por qué no se logra destetar un ternero? Básicamente porque no las preñamos. Falta de concepciones el 28%. Y después, pérdida de gestación, es decir, una vez que la vaca se preña y pierde ese ternero, es aproximadamente el 5%. Muertes periparto, ¿sí? Es decir, entre, digamos, al parto o las primeras horas de parto, es el 1,8%, y de terneros aquí, ya una vez nacido el ternero, el 3,4%. O sea, ¿dónde está el principal problema? En la falta de la concepción. Como me lo preguntaste vos, es en general en las dos zonas es el mismo problema. Obviamente que acá es más del 28% de la vaca que no se prende. Después, si quieren, al final de la presentación está mi mail. Si me mandan un correo, no lo contesto enseguida, pero prometo mandarla. La puedo mandar. No, la mando entre mañana. Hoy estoy todo el día sin internet, pero mañana o pasado la mía. Pero bueno, se entiende decir, principalmente, el principal problema que tenemos son esas vacas que no preñamos. Bien, ¿vamos bien con esto? ¿Sigo con este tema? Sí. Perfecto. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Bueno, esto es una pregunta que siempre hago. ¿Cuál es el porcentaje de aquí, de esta zona? Podemos hablar de un montón de cosas, pero bueno, no entremos en ese detalle porque ya en general todos sabemos cuál es. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se preñan las vacas? Esta es una diapositiva ahí que seguramente la han visto en varias presentaciones. El principal problema es si nosotros tenemos ese objetivo de preñar una vaca por año, una vaca que tenga un ternero por año, y el año tiene 365 días y hay 280 días que son la gestación. ¿Sí? Entonces, en la gestación le restamos esos 280 días, solamente nos quedan 85 días para preñar la vaca y lograr ese objetivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esos 85 días? Esto ya muchas veces lo habrán escuchado un montón de veces. Primero tenemos lo que es la recuperación física. ¿Sí? Lo que se llama puerperio, ese útero que gestó un ternero que en el momento del parto pesó 20, 25, 35 kilos, los kilos que ustedes parezcan según la raza, tiene que volver a su tamaño natural, y su tamaño normal es como si fuese 1 o 2 dedos de nuestra mano. ¿Sí? Eso tarda aproximadamente 30 días. Después tenemos lo que es la recuperación hormonal. Empieza esa vaca
primero con un ciclo corto y después recién con ciclos normales. Y cuando hablamos de los ciclos normales, estamos hablando de aproximadamente que tenemos entre 30 y 45 días para preñar la vaca, en esos 85 días para lograr ese ternero por vaca por año. ¿Sí? Siempre se dice que los ciclos son cada 21 días, sabemos que eso depende de la cantidad de ondas folliculares que tenga la vaca, que puede ser ciclo de, hay vacas que tienen ciclo de 17 días y otras que tienen ciclo de 24, 25 o hasta 26 días. En general, muchas de las vacas con las que manejan ustedes, que son cruzas síndicas, saben tener entre 3 y 4 ondas folliculares, o sea que es común que tengan ciclo de entre 24 y 25 días, comúnmente. Entonces, ¿cuántas oportunidades tenemos para preñar esa vaca en ese periodo de tiempo? Una o dos oportunidades como mucho. Entonces vamos a un objetivo de máxima, que es lograr un ternero por vaca por año, ¿sí? Y para lograr eso solamente tenemos una o dos oportunidades para preñar la vaca, en condiciones normales, ¿sí? Ya después sabemos cómo implica o cómo influye la alimentación en este tipo de animales, sobre todo los animales que tienen ustedes aquí, sobre todo en el tipo de campo que manejan ustedes, cómo influye el tema de la lluvia, no lluvia y demás cosas, y la recuperación de la vaca por parto. Y eso tiene que ver con esto. Si nosotros distribuimos cómo se distribuyen los requerimientos de la vaca según sus necesidades, ¿sí? En primer lugar, obviamente, está el metabolismo de la basal, lo que es lo básico para la vaca, la actividad, moverse, respirar, lo básico. Después, recién la presentación de ciclos estrales e inicio de la gestación está en octavo lugar, ¿sí? Está en octavo lugar ese tipo de cosas. O sea, hay un montón de cosas, requerimientos previos que tiene la vaca para recién empezar a mostrar ceros o empezar a ciclar, ¿sí? Entonces, si una vaca no está bien alimentada, menos que menos va a llegar a este lugar. Y acá hay varios trabajos donde se midió la ciclicidad de la vaca con CCU entre 60 y 90 días post parto. ¿Qué es lo que se hizo a estas vacas? Se hizo una ecografía y se vio a ver si había cuerpo lúteo o no. Si había cuerpo lúteo, que quería decir que había tenido una ovulación, ¿sí? Por ende se consideraba cíclica, ¿sí? Que estaba ciclando. Si no tenía un cuerpo lúteo, independientemente de que tuviese un folículo grande, se la consideraba enanesa. Y fíjense, sobre 400 vacas, 17% enanestro, sobre 400 vacas, 30% enanestro, sobre 760 vacas, 22% enanestro, sobre casi 800 vacas, 20% enanestro. Vacas cruza CU entre 60 y 90 días por parto. ¿Sí? Entonces, solamente cíclicas están alrededor del 20%. ¿Sí? Y nosotros justo en ese periodo dijimos que entre los 85 días teníamos que preñarla. Y resulta que la mayoría, el 80% de las vacas, no está cíclica, está enanestro. ¿Y guardaba alguna relación eso con condición corporal? ¿No? Buena pregunta. En realidad, la tengo justa, me parece, te puedo mostrar con... No, te lo voy a mostrar con otra... O sea, este cuadro, este gráfico, lo mostramos cuando hablamos de charlas de lechería. Independientemente de los litros de leche que se ven aquí, ¿sí? Estas curvas, esto que tenemos, arriba es lo que es la curva de producción de leche, esto es consumo de materia seca y esto es peso vivo del animal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esto es la pérdida de peso de estado corporal del animal. Bien, independientemente de los litros, ¿sí? Esta es una curva hecha en Chile, independientemente de los litros, en general esta curva de lactancia es igual para cualquier vaca, entre comillas. Una vaca de doble propósito que se utiliza mucho, ustedes saben, por ahí en la zona de Ecuador, en Colombia, en otros lugares, o en Centroamérica. Obviamente no llega a dar, esas vacas no llegan a dar 40 litros, en su pico de lactancia tienen 15 litros, pero es una curva bastante similar. Y esto lo mostramos para ver cómo influye el consumo de materia seca y la pérdida de estado corporal. ¿Sí? Una vaca que pare, hablando de estado corporal, yo hablo de estado corporal de 1 a 5. ¿Sí? En Uruguay por ahí hablan de 1 a 9, ¿no? Maneja más el 1 a 9. Pero bueno, manejemos, no, por ahí. Yo hablo de 1 a 5, pero manejo el 3,5, el 4,5, que en definitiva es casi lo mismo que manejan ustedes en Uruguay. Pero bueno, lo ideal de una vaca lechera es que en el momento de su parto tenga por lo menos 3,5, 3,75 de estado corporal. ¿Sí? Estamos hablando, en un estado corporal de 1,9, estamos hablando más o menos de un 7, si no me equivoco. ¿Sí?
En una vaca de cría también buscamos eso, que la vaca para con ese estado corporal bueno. Lo ideal es que dentro de los 40 a 50 días de parida no pierda más de un punto de estado corporal. ¿Sí? Si pierde más de un punto de estado corporal, le afecta más la recuperación, sobre todo la recuperación hormonal y volver a tener células. Y acá voy a la pregunta tuya. Seguramente, si la agarramos acá a la vaca, le hacemos la ecografía acá, ¿sí? La vaca va a estar en un estado corporal 3, ¿sí? O sea, no en un estado tan malo y en anemia. ¿Sí? La agarramos acá, va a estar en un estado corporal 2,5 y obviamente en anemia. ¿Sí? Si la vaca tiene una buena recuperación nutricional, la podemos ir agarrando acá y ahí sí la va a estar relacionada a medida que vaya aumentando el estado corporal, seguramente con la ciclicidad. ¿Por qué lo muestro esto? Muchas veces decimos, cuando usamos SG, usamos una hormona, ¿sí? Nosotros mismos siempre le dijimos, toda vaca que tenía menos de 3 de estado corporal, dale un no hormona. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Por ahí agarrás una vaca acá, ¿sí? O acá, no va a tener, es decir, no va a estar tan acá, ¿no? Pero porque lo estaríamos sincronizando a las 6 semanas, a los 30 días de parida. Pero la vas a agarrar con el estado corporal 2,75, y si no está tan mala, no le pongo un hormona, y esa vaca está peor que esta, porque esta ya está recuperando el estado. ¿Se entiende dónde quiero ir? Sí. Muchas veces nos fijamos en el estado corporal, pero ¿qué es peor? Que la vaca esté acá, que esté perdiendo estado, y que la vaca esté con un menor estado corporal, pero ya está recuperando. ¿Sí? Entonces muchas veces el estado corporal de ese día es la foto. ¿Sí? Hay que mezclarlo con el estado, hay que mezclarlo con lo que está comiendo, o cuántos días posparto tiene, y si tenía menor o estado posparto. Pero un poco la intención es eso. Muchas veces Sería lo mismo de decir, es mejor que la vaca esté flaca y ganando peso y no al revés. Exactamente. La base es esa. De hecho, después, por ahí no sé si tenemos tiempo, pero yo siempre digo, yo prefiero agarrar una vaca con un estado corporal 2,5, recuperando peso, ¿sí? Y viendo que está comiendo bien, que una vaca 3 que está perdiendo peso. ¿Sí? Por eso tiene que ver, volvemos a lo mismo, ustedes como asesores, como técnicos, cuando realizan una sincronización, es decir, bueno, vamos a programar la visión, las fechas, todo lo que va a hacer. ¿Y la vaca qué va a comer? ¿Sí? Después de parida, la vaca qué va a comer? Y vemos que no solamente que nos digan, sino vamos y lo vemos. Después que hacemos una sincronización, ¿cuántas veces por ahí a usted le ha pasado que han hecho una sincronización, inseminan la vaca, se van y vuelven a hacer diagnóstico de preñez? No sé, pónganle, van a hacer una ecografía 30 días después, o van a hacer una palpación 60 días después. Y llegan y la vaca está más flaca que cuando la inseminaron. Ya, donde la vieron dice, acá me va mal. ¿Sí? Y obviamente, si el porcentaje de preñez le va mal, y usted le dice a la productora, pero la vaca está peor. Y vos no me dijiste nada, la vaca, vos me la inseminaste. Entonces, todo eso es parte de la programación de los trabajos. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No se me duermen? Continuamos entonces. Bueno, me fui un poco de tema, pero bueno. Esto que mostramos es con vacas cruzas cebú. Fíjense qué es lo que pasa con vacas cebú puras. Este es un trabajo de Baruselli, donde se ve 24%, 14% de ciclicidad en vaca menor pura entre 60 a 90 días por parto, o un peor. ¿Sí? En definitiva, ¿qué nos dice esto? Que por cada 100 vacas que nosotros queremos inseminar, preñar, por lo que sea, entre 60 a 90 días posparto o 90 días posparto, solamente 25 pueden preñarse. El resto están anestros. Por más que le pongamos el toro al lado durante 24 horas, un toro de una vaca en un corral, no se van a preñar, porque la vaca no está ciclando. Si no cicla, es imposible que se preñe. Entonces, tenemos que trabajar sobre el resto de las vacas, sobre las 75 vacas que no están ahí, que son las que a nosotros nos interesa preñar, ¿sí? En ese objetivo. Bien. ¿Un refresco, Tomás? Si tenés agua o un vaso de agua. Ahí ya. Le pasamos los vasos. Bien, vamos a ir un poquito más al grano. Esto era tipo introducción.
toda la parte que salté es un poco más la parte de manejo, pero quería ir directo a esto porque los quiero agarrar con energía acá, porque si me duermen acá, ya después no vamos a chocar, como quien dice. Bien, este es una diapositiva que hizo el doctor Bersulle hace unos años y la verdad que es bastante práctica y sirve para explicar un poquito en qué se basan los protocolos de sincronización de celos. Aclaro antes que nada, no soy fisiólogo, pero voy a tratar de ir despacio para que podamos entender un poco entre todos en qué se basan los protocolos de sincronización. Bien, arrancando, ¿qué es lo que sucede para que una vaca ovule? ¿Sí? Siempre hablamos que por un estímulo de la GNRH que se segrega por el hipotálamo, que va sobre la adenohipófisis, se segrega ese FSH y LH. La FSH y LH actúan sobre el ovario. Tenemos la FSH, que es la que produce el reclutamiento folicular, que dentro del ovario un montón de folículos empiecen a crecer. ¿Sí? Eso es lo que se llama reclutamiento folicular. Muchos folículos empiezan a crecer. Uno de esos folículos se transforma, se diferencia, es el folículo dominante. Ese folículo dominante empieza a tener receptores para LH. Entonces ese folículo dominante para crecer necesita ahora, en vez de la FSH, necesita también FSH, pero necesita básicamente LH. ¿Sí? Cuando ese folículo dominante empieza a crecer, también una de las cosas que hace es liberar estrógeno. Y ese estrógeno va a tener sobre el hipotálamo una retroalimentación que puede ser negativa o positiva. ¿De qué va a depender de que sea negativa o positiva la retroalimentación? De los niveles de progesterona. Si previamente en este ovario o en el otro hubo una ovulación, vamos a tener un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a liberar altos niveles de progesterona y eso va a hacer que haya una retroalimentación negativa, ¿sí?, sobre la pulsatilidad de la GNRH. Cuando hay una retroalimentación negativa, ¿qué va a hacer? Que la LH y FSH dejen de segregarse. ¿Y este folículo dominante qué necesitaba para crecer? LH. Entonces, al no tener LH, regresiona. Al regresionar, ¿qué es los niveles de que caen? De estrógeno caen. ¿Sí? Al caer los niveles de estrógeno, esa retroalimentación negativa se corta. ¿Sí? Al cortarse, vuelve a segregarse FSH y LH, vuelve a producirse otro reclutamiento folicular y el nuevo crecimiento volúmeno. Eso es lo que normalmente conocemos como onda folicular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en el útero? Al día, aproximadamente entre el día 14 al 17 post-ovulación, ¿sí?, si no hay un reconocimiento materno, si no hay un embrión desarrollándose en alguno de los cuernos uterinos, el útero empieza a segregar prostaglandina, que la prostaglandina va a alisar el cuerpo lúteo, ¿sí? Y al alisar el cuerpo lúteo, entonces, ¿qué es lo que produce el cuerpo lúteo? Progesterona. Al alisar el cuerpo lúteo, caen los niveles de progesterona. Entonces, en esta segunda o tercera onda folicular, ese folículo dominante que está creciendo, cuando libera estrógeno, ahora al no haber progesterona, la retroalimentación es positiva. ¿Sí? Al haber una retroalimentación positiva, aumentan los niveles de LH y FSH, sobre todo lo que se produce es un pico de LH para producir la ovulación y por ende el ovocito en condiciones de preñarse. ¿Sí? Eso es lo que sucede normalmente en cualquier vaca cíclica. Pero es importante que entiendan dos cosas. Cuando hay altas concentraciones de estrógeno y alta concentración de progesterona, hay una inhibición de la pulsatilidad de GNRH. Por ende no hay FSH y LH. ¿Y qué necesitan todos los folículos para crecer? Ya sea un folículo chiquito o un folículo grande. ¿Qué necesita para crecer? FSH y LH. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos altas concentraciones de estrógeno y altas concentraciones de progesterona, se inhibe la pulsatilidad de la GNRH, se inhibe la liberación de LH y FSH y estos folículos regresan. Cuando tenemos bajo nivel de progesterona y alto nivel de estrógeno, se produce un aumento de la pulsatilidad de la GNRH y por ende un pico de LH para producir la ovulación. Con esas dos cosas básicas, nosotros después vamos a aplicar el protocolo de sincronización. Bien, y otra cosa importante es que todas estas hormonas que participan normalmente en el ciclo de estrés de la vaca, nosotros las tenemos
como productos artificiales para poder aplicar en las vacas y que tengan el mismo efecto que ellas que tienen normalmente. Tenemos dispositivos de progesterona que tienen la misma función de un cuerpo lúteo, es como un cuerpo lúteo exógeno que ponemos en la vagina de la vaca y con el contacto de la mucosa vaginal van liberando progesterona, ¿sí? Tenemos prostaglandinas como puede ser el ciclase, tenemos GnRH como puede ser el Gonacil, tenemos diferentes sales de estradiol como puede ser el cipenato de estradiol o el benzoato de estradiol, y también tenemos un producto muy importante que es el novormón, gonadotrofina corioniquetina, que tiene la misma función que FSH y VLH, ¿sí? O sea que la función que va a tener sobre el folículo o sobre el cuerpo lúteo es la misma que tiene el FSH y VLH natural. Bien, esto es lo mismo que mostré recién, pero en forma esquemática, ¿sí? Nosotros tenemos, se produce el seno, se produce una ovulación, ¿sí? Se produce entonces la liberación de FSH y VLH, la FSH actúa sobre el reclutamiento folicular, empieza a crecer un folículo, ese folículo se transforma en dominante, ese folículo dominante va a liberar estrógeno, pero como se produjo una ovulación acá, el cuerpo lúteo empieza a liberar progesterona, que es esta que vemos acá. Cuando tenemos altos niveles de estrógeno y altos niveles de progesterona, se inhibe la liberación de LH y FSH y este folículo empieza a regresionar. Cuando empieza a regresionar, caen los niveles de estrógeno. Al caer los niveles de estrógeno, se desinhibe la retroalimentación negativa, ¿sí? Y entonces se empieza a liberar primero FSH y LH y un nuevo crecimiento folicular, ¿sí? Entre el día 14 al día 17 se produce el reconocimiento materno. Si no hay una ovulación, si no hay un embrión, se produce la lisis del cuerpo lúteo, entonces baja los niveles de progesterona. Y ahora tenemos un folículo dominante que libera alto nivel de estrógeno, va a haber bajo nivel de progesterona, entonces produce el pico de LH para producir la ovulación. Tan difícil, tan sencillo como eso. Ustedes como técnicos tienen que conocer esto y tienen que conocer esto, porque es importantísimo que sepamos qué es lo que pasa cuando aplicamos cada una de estas hormonas, ¿sí? Porque obviamente si le aplicamos una prostaglandina a una vaca que está preñada, sabemos todo que la vamos a hacer abortar. Sabemos que si aplicamos altos niveles de estrógeno a una vaca que está preñada, podemos producir la lisis del cuerpo lúteo y también la vamos a hacer abortar. Entonces es importante como técnicos conocer cuáles son las funciones de cada una de estas hormonas que nosotros puede ser de muy buena utilidad o podemos hacer desastres, ¿sí? Bien, ¿vamos bien? Esto, bueno, ¿cuál es el concepto de la detección de célula de inseminación? Es decir, nosotros tenemos vacas que tenemos un montón de vacas que están distribuidas en toda esta etapa del ciclo estral. Entonces, si nosotros tenemos que detectar celo, tenemos un periodo de tiempo, vamos a tener vacas, empezamos a sacar celo, ¿sí? Y van a ir apareciendo vacas en celo, pero tenemos que estar durante 20 días, 21 días, sacando celo, hasta que llegue un momento, que pasaron 24 o 25 días que estuvimos sacando celo, y siempre y generalmente nos queda un grupo de vacas que no entraron al celo. ¿Por qué no entraron al celo? O porque no las vimos, o porque están en anestro, ¿sí? Entonces puede pasar las dos cosas. Si están en anestro y le ponemos una prostaglandina, ¿van a entrar al celo? No, porque no tienen un cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces esas vacas, por más que saquemos celo, por más que tenemos 2 días al lado de ellas, no van a mostrar celo, son las vacas que están en anestro. Y el concepto de IATF lo que hace es, nosotros vamos a sincronizar un grupo de vacas que están en toda esta etapa del ciclo estral. Tenemos vacas que recién ovularon, vacas que están al 5.º día del ciclo, vacas que están por ovular, pero están todas distribuidas. Cuando yo hago un protocolo de IATF, lo que hago es sincronizar para que todas ellas me ovulen todas en el mismo tiempo, ¿sí? La vaca que está en anestro con este protocolo, ¿la voy a hacer ovular? Sí. En general sí, ¿sí? Acá yo puse que el 100% de las vacas ovulan. La realidad es que con los protocolos de sincronización ovulan dependiendo, ¿no? Pero ovulan entre el 85 al 95 o a veces hasta el 100%. Pero no todas ovulan, ¿sí? Siempre hay alguna vaca que por ahí no responde, que por ahí después tiene un ciclo pauco y ovula a los 9 días, entre los 7 y 9 días. Pero bueno,
la idea es tratar de sincronizar todas, inclusive la vaca que están adentro. Bien. ¿Y en qué se basa el protocolo de sincronización clásico? ¿Sí? Vamos a esto antes de entrar en los protocolos de resincronización. El protocolo que nosotros más recomendamos hoy en día, con el cual más estamos trabajando, es el primer día insertar un dispositivo junto con el software extraído. El día 7 u 8 no hay diferencia entre el día 7 y 8, después si quieren lo podemos hablar más, pero el día 7 se retira el dispositivo y se pone prostaglandina, ciclonato estradiol y gonadotrofina coriónica equina, novormón. Y el día 9, 48 horas posteriores al retiro, hacemos la IATF. O sea que con 3 encierres, ¿sí?, yo me estoy asegurando que la mayoría de las vacas ovulen, y en general estamos hablando, dependiendo de la zona, dependiendo de la raza, que nosotros logramos un porcentaje de preñez que ronda entre el 45 y 50%. ¿Sí? Y hoy hablábamos que la tasa de extracción en el norte de Argentina es del 50%. Cuando nosotros tenemos la herramienta, que en un solo día de servicio preñamos aproximadamente el 50% de la vaca. ¿Sí? Es una herramienta útil, súper útil. ¿Y este protocolo es válido en carne y leche? Es válido en carne y leche. Sí. Después podemos hablar de algunas modificaciones, pero bien, ahora vamos a razonarlo entre todos. ¿Qué es lo que pasa cuando aplico un dispositivo de progesterona y el benzoato estradiol? ¿Qué es lo que sucede en la vaca? ¿Aumento los niveles de qué? De estrógeno y los niveles de progesterona. ¿Qué pasaba cuando tenía altos niveles de progesterona y altos niveles de estrógeno? ¿Qué se inhibía? La pulsatilidad De GnRH. Por ende no iba a haber FSH y LH. Bárbaro. Entonces, yo puedo tener un folículo dominante, puedo tener un folículo de 6-7 milímetros, puedo tener un folículo de unos folículos que están creciendo en una nueva onda folicular. Esto va a necesitar FSH, esto va a necesitar FSH y LH, esto va a necesitar LH. ¿Sí? No voy a tener nada, ni LH ni FSH, ¿sí?, porque puse el dispositivo y el benzoato estradiol. Entonces todos estos van a regresionar porque no tienen el sustrato para crecer. ¿Sí? Eso es lo que se llama, cuando nosotros estamos aplicando el dispositivo junto con el benzoato estradiol, estamos sincronizando la emergencia de la onda folicular. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros con ese protocolo, con ese tratamiento, la bolilla de esto, es que aproximadamente a los 4 días de haber aplicado el benzoato y el dispositivo, entre el 3.7 al día 4, emerge una nueva onda folicular. Sincronizamos a la mayoría de las vacas, que todas las vacas arranquen juntas el día del ciclo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Al día 7 u 8, nosotros vamos a tener un folículo dominante que va a tener de 3 a 4 días de crecimiento, ¿sí?, en todas las vacas, porque tuvimos la emergencia de la onda folicular. En ese momento yo retiro el dispositivo. ¿Qué pasa con los niveles de progesterona cuando retiro el dispositivo? Caen. Bien. Puede ser que tenga un cuerpo lúteo, una ovulación previa, ¿sí?, o puede ser que este folículo haya ovulado en vez de regresionar y tenga un cuerpo lúteo. Entonces le pongo prostaglandina. Al poner prostaglandina, ¿qué pasa con ese cuerpo lúteo? Se lisa. Los niveles de progesterona, si hubiese cuerpo lúteo, caen. A su vez le pongo gonadotrofina coriónica equina. ¿Se acuerdan del novormón que les dije que tenía propiedades de LH y FSH? ¿Sí? Y este folículo para crecer, ¿qué necesita? LH. ¿Sí? Entonces, el día 7 o el día 8, cuando yo estoy retirando, estoy dando un sustrato extra de LH para que crezca de mayor tamaño todavía. Ahora lo vamos a mostrar con datos reales. ¿Sí? Y a su vez hice cargo el nivel de progesterona, pero le pongo otra sal de estrógeno, que es ciclonato estradiol. ¿Sí? Entonces me va a aumentar los niveles de estrógeno, y se acuerdan que cuando levantábamos los niveles de estrógeno, pero bajaban los niveles de progesterona, se producía un estímulo sobre la pulsatilidad de LH y se producía el pico preovulatorio de LH y por ende luego la ovulación. Sí. La preguntita, ¿y por qué no usa benzoato de estradiol ahí en vez de ciclonato? Muy buena pregunta. El benzoato de estradiol
nosotros lo recomendamos 24 horas posteriores al retiro del dispositivo. ¿Sí? El cipionato el día del retiro, pero el benzoato después de 24 horas posteriores. Ahora te muestro por qué. ¿Sí? El objetivo sería ahorrar un encierro. El objetivo sería ahorrar un encierro. El protocolo, entre comillas, que más se usaba antes era este protocolo que me decías vos, donde el día 7 se retiraba el dispositivo, se ponía la prostaglandina, no hormón, pero el benzoato estradiol se aplicaba 24 horas posteriores al retiro del dispositivo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo hoy es reemplazar el benzoato estradiol por el cipionato el día del retiro. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Básicamente son las vidas medias. ¿Sí? El benzoato estradiol hace un pico, ¿sí? Aproximadamente a las 24 o 30 horas de aplicarlo y luego cae. Y el cipionato estradiol tiene un pico posterior, digamos, y tiene una vida media más larga que el benzoato. ¿Sí? Entonces, acá se ve, es un trabajo hecho con CIDES. Fíjate que acá se aplicó cipionato estradiol el día 0 o benzoato estradiol a la hora 24. Y lo que se logró es tener un pico de estrógeno aproximado igual, con la diferencia de poner uno y otro con 24 horas de diferencia. Si vos ponés el benzoato estradiol aquí, no sincroniza tan bien la ovulación como las 24 horas. Ahora, esto también es otro tema, que cuando usás cipionato estradiol a la hora 0, la ovulación se produce entre las 48 a 96 horas. El intervalo de ovulación es mayor cuando se aplica cipionato estradiol a la hora 0 que con benzoato, porque con benzoato está aproximadamente alrededor de las 66 horas. ¿Sí? Entonces, entre las 48 a 66 horas. Entonces, con benzoato tenés el margen de ovulación más chico, pero la desventaja que lo tenés que aplicar al día posterior. Con el cipionato, ¿sí? El intervalo de ovulación es mayor, pero tiene la ventaja que lo puedes aplicar el día 0. Hoy en día, sobre todo cuando esta tarea, que muchas veces queda en manos de la gente del establecimiento, no en manos del veterinario, no en manos de los técnicos, recomendamos hacerlo acá. ¿Sí? Porque muchas veces, y supongo que más de una vez debe haber pasado, que dejaron el frasco con las dosis para que lo den, y cuando fueron a inseminar, por ahí no lo habían dado, o dieron dosis de más, o no lo dieron a las 24 horas que no tenían que dar, o un montón de cosas que generalmente no pasan. Entonces, lo que recomendamos es usar el cipionato el día del retiro. Ya sea el retiro el día 7 o el día 8. ¿Sí? Tomás, ¿Está bien? una pregunta. Sí. El año pasado en el simposio presentaron un trabajo el retiro a 5 días. Sí. Me parece que era por el tema para poder hacer más tiempo. Claro, en realidad el protocolo es el protocolo del J-CINCH, que es un protocolo que lo que propone es retirar el día 5 y hacer un proestro más largo. ¿Sí? Que ese proestro más largo haya un mejor crecimiento folicular y ese folículo a la hora de la inseminación, a la hora de la ovulación, tenga un ovocito con mayor capacidad de preñarse y mejore los porcentajes de preñez. El año pasado, son todos los trabajos que se publicaron en el ACT el año pasado. Con J-CINCH, lo que dice J-CINCH es el protocolo que decís vos, con retiro del dispositivo al día 5, ¿sí? Contra el protocolo convencional. ¿Sí? Estos son todos los trabajos publicados. Y fíjate que esto es, no hubo diferencias significativas, solamente en 2 hubo diferencias significativas. Estos son todos los trabajos publicados, están en el librito, mirá, agarrar todos los trabajos que tienen J-CINCH contra convencional y son estos. ¿Sí? Pero el J-CINCH no agrega un GNRH. J-CINCH agrega GNRH, exactamente. Y tiene otro tema que es básicamente para bacterias cíclicas. ¿Sí? No sirve. Y recién hay algunos trabajos que está haciendo, recién no, ya el año pasado algunos trabajos que está haciendo Pietro Baruffelli en Cebuina y Cruza Índica. Y la verdad que esto es en vacas taurus, ¿sí? Y bacterias cíclicas. No lo recomendamos para vacas con cría de pie y menos bacterias genéticas. Y parece que por ahí ella publicó Colazo, que dijo que andaba, Sí. Genete con GNRH hasta para usar con semen sexado. Lo están usando con semen sexado con muy buenos resultados.
Eso sí, están usando con protocolos con semen usado con muy buenos resultados. Supuestamente ahí también mejoraría. Acuérdense siempre que hacemos con semen sensado, como el semen sensado está precapacitado, lo que buscamos es retrasar la inseminación y ellos están trabajando a la hora 72. Lo del mensual de inseminato quedó bien. Un tema, hoy en Argentina te diría que el 90% de los protocolos que vendemos son con cipenato. Es muy poca gente la que está usando el benzoato. Y la gran ventaja que tiene el cipenato, también contra el benzoato, es que te permite empezar a inseminar a las 48 horas. Y ustedes acá que sufren mucho el tema de calores, sobre todo en las épocas de las inseminaciones, si vos retirás a las 7 de la mañana, pueden empezar a inseminar a las 7 de la mañana. Y cuando usabas benzoato tenés que inseminar entre las 54 o 56 horas, y por ahí retirabas a las 7 de la mañana y estabas inseminando al mediodía. Y después vamos a ir a aumentar un temita más con el tema del horario de inseminación. Bien, tema importante también, el tema de cuál es la función del novormón, que era un poquito lo que yo hablaba recién. La gran ventaja que tiene el novormón es que tiene la función de unirse a receptores de LH y FSH del folículo, ¿sí? Para producir un folículo que tenga mayor tamaño y mayores posibilidades de preñarse, pero aparte se puede unir a los receptores de LH del cuerpo lúteo. ¿Y eso en qué nos beneficia? Ustedes saben que el mantenimiento de la preñez en los primeros días es importante en los niveles de progesterona, ¿sí? Y entonces el hecho de que la SG se pudiera unir a los receptores de LH del cuerpo lúteo hace que ese cuerpo lúteo tenga mayores niveles de progesterona y por ende haya mayores probabilidades de mantener esa preñez. Como hablamos recién, es al momento del retiro, ¿sí? Nosotros tenemos un folículo que venía creciendo, pero si nosotros le agregamos un tratamiento con SG, lo que damos es un soporte de LH para lograr un folículo de mayor tamaño. Estos son varios trabajos, bueno, este es un trabajo donde se muestra el efecto sobre el tamaño del folículo al momento de la ovulación. Son 9 vacas sin tratar con novormón al momento del retiro y otras 12 vacas tratadas con novormón al momento del retiro. Fíjense, este es el tamaño, por ecografía, el tamaño del folículo. Hay casi un milímetro de diferencia entre vacas tratadas y no tratadas. Este es otro trabajo donde se muestran los niveles de progesterona en vacas tratadas con novormón y vacas no tratadas con novormón, ¿sí? 12 días posteriores a la ovulación. Las vacas tratadas con novormón liberan casi el doble de progesterona que las vacas no tratadas con novormón. Esto es 8 nanogramos contra 4,5 nanogramos. Eso es fundamental para el reconocimiento materno. ¿Se acuerdan que hablábamos que el reconocimiento materno era a partir del día 14? Esto está medido al día 12 post-ovulación. Sin que pongan cipenato al inicio del protocolo. Sí, ahí es. Ese es el problema. Les aseguro que desde que tuve el Sintex luché durante años para hacer la etiqueta diferente del benzoato y cipenato. Ustedes, los que hayan trabajado con el benzoato y cipenato, son exactamente iguales, tienen una caja del mismo color, la etiqueta es del mismo color. La única diferencia es que el cipenato tiene la tapita flojo que llamamos en roja y la del benzoato es azul. Pero cuando haces así y lo abriste, son los dos iguales, ¿sí? Trabajé durante años peleándolo, la verdad que con la persona que teníamos en la Junta Regulatoria del Sintex, tratando de hacer una diferencial. Habíamos logrado hacer, ¿vieron el capuchón de aluminio que tiene? Que el capuchón sea rojo en el cipenato y azul en el de benzoato. Al final la máquina que tenía Sintex no lo podía hacer, pero bueno, fue una lucha terrible. Cuando pasé a Zoetis y que sabía que se iba a hacer el cambio de etiquetas, es decir, va a ser el mismo nombre, pero va a cambiar la etiqueta, me senté con la gente de regulatorios y le digo, no me muevo de acá hasta que no hagan etiqueta diferente. Y hoy, creo que debe ser una de las satisfacciones más grandes que tengo, el nuevo packaging que viene el cipenato viene en la etiqueta en rojo, el cipenato viene en azul, el ciclase viene en verde, no, el Guanacin viene en verde y el ciclase y el benzoato va a ser medio parecido. Pero ahora el cipenato y el benzoato va a ser bien, uno rojo y otro azul. La etiqueta el año que viene, 2019. Eso sí, ahora ya calculo que para principios del año que viene ya va a venir aquí, cuando venga con el logo nuevo de Zoetis, va a llamarse Citiocin, con Adiol, que se llama el cipenato, el DIV, todo igual, pero con la etiqueta que dice Zoetis. ¿Sí?
Así que creo que fue una de las satisfacciones más grandes que me llevo. El día que me vaya de acá voy a decir, bueno, yo logré que cambiara la etiqueta. Bien, como antes de entrar en esto, ¿se puede escribir aquí? No hay problema. Se puede. Bien. ¿Se acuerdan que hablábamos que tenemos diferentes vidas medias con el benzoato y con el cipenato? ¿Sí? El benzoato hace un pico y luego cae, y el cipenato tiene como si fuese una curva más así, ¿no? Si nosotros el día de la sincronización, el día 0, que ponemos el DIV, ¿se alcanza a ver? Sí, me corro un poco. Si ponemos cipenato estradiol, cae, y esto tenemos día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ponemos benzoato, ¿sí? Hace un pico, ¿sí? Benzoato estradiol, y luego cae. Si tenemos folículos de diferente tamaño, sabíamos que todos regresionan, y el día 4 empieza la emergencia de una nueva onda folicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que pasa si nos confundimos y en vez de poner benzoato estradiol ponemos cipenato estradiol el día 0? El día 4, ¿qué vamos a tener todavía alto? Concentraciones de estrógeno. ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué pasaba con las concentraciones de estrógeno? Inhibían, ¿sí?, la liberación de FSH y LH. Entonces, en algunas vacas, la emergencia de la onda folicular no se va a poder producir acá, porque va a estar inhibida la liberación de FSH y LH. Entonces no va a haber FSH para que inicie la emergencia de la onda folicular. ¿Se entiende? Entonces va a haber vacas que recién la emergencia se va a producir acá, el día 5 o el día 6, cuando caigan los niveles de estrógeno. Por ahí en algunas acá sí, otra acá sí, otra acá sí. ¿Sí? Y cuando hablábamos hoy, ¿qué dijimos que estábamos haciendo con esto? Sincronizando la emergencia de la onda folicular. Que el 90% de las vacas arrancaban acá, el día 3.7 y el día 4. ¿Sí? Si yo me equivoco y pongo cipenato, no voy a estar sincronizando la emergencia de la onda folicular, porque va a haber vacas que arrancan acá, otras que arrancan acá, otras que arrancan acá. Y el día, pongámosle que el día 8 retiro el dispositivo, voy a tener folículos con 2 días de vida, folículos con 3 días de vida y folículos con 4 días de vida. ¿Se entiende? Va a haber hecho, va a poder preñarse, pero todo seguramente no. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si me equivoqué acá, puse cipenato. Si me di cuenta cuando estoy sincronizando las vacas, saco los dispositivos, largo la vaca y vengo dentro de una semana. ¿Sí? ¿Qué nos pasó? Me ha pasado de gente que inseminó 150 vacas, y a 100 le puso benzoato y a otras 50 le puso cipenato. No sé cuál es cuál, me ha dicho. ¿Qué recomiendo? Retienen el día 8 o el día 9. ¿Por qué? Porque le estoy dando más tiempo a estos folículos para que crezcan. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en el momento de la inseminación, aparte del benzoato estradiol, poner GnRH. Porque la GnRH, por ahí un folículo menor, por ahí me da una mano más de que ovule. ¿Sí? Le tiramos con todo, claro, con toda la escopeta. Igualmente sepan que las vacas que sincronizan con cipenato, las chances de preñar es en el orden del 30 al 35%. ¿Sí? Las chances son mucho menores. ¿Se entendió? Bien. Todavía no llegamos a la sincronización. Me quedarían 20 minutos más. ¿Estamos? Tranquilo. Más o menos. ¿Sí? Yo no los quiero cansar, pero no quiero que la próxima vez que venga no venga nadie, por lo menos que vuelva. No, con el tema también hablamos ahora del tema de la ventana de ovulación. ¿Hay algo para vos? Sí, allá en el trapecito. ¿Este? Ese. ¿Se acuerdan que dijimos que normalmente cuando aplicábamos cipenato estradiol al retiro, la vaca ovulaba entre las 48 a 96 horas? ¿Sí? ¿Se acuerdan el cuadrito que mostré recién cuando apretaste el vuelo? Y dijimos nosotros que teníamos que empezar a inseminar a las 48 horas.
Y por otro lado, ustedes la mayoría deben saber que generalmente la vida media de un semen es aproximadamente 24 horas. ¿Sí? Entonces, si la vida media del semen es 24 horas, nos vamos de la hora 48, ayúdenme, hasta la hora 72, ¿no? ¿Sí? Nos quedaría acá una ventana de vacas que están ovulando y no llegamos con el semen. Obviamente que va a depender mucho de la calidad del semen. Alguno me podría decir, no, pero mi semen es mejor y dura 30 horas o más horas. Va a depender mucho de la calidad del semen. Pero obviamente si estamos usando un semen de mediana calidad, les aseguro que no va a ser ni siquiera 24, va a ser menos todavía. ¿Sí? Las chances de preñar son menores. Pero acá nos estaría quedando una ventana de las vacas que ovulan más tarde, que no la estaríamos llegando a cubrir con el semen a las 24 horas. Y ustedes me dicen, ¿por qué no empezar a inseminar más tarde? Porque también por ahí no voy a cansar estas vacas. ¿Sí? La ventana, correría la ventana para allá, pero hay vacas que ovularían que no la alcanzaría a preñar por el semen. Muchas veces aquellos que usaban mensuato y empezaron a usar simeonato, les habrá pasado que cuando llegaban veían las vacas con mayor, que mostraban mejor celo, que mostraban más celo, inclusive que el celo se adelantaba. ¿Sí? Mucha gente, cuando nosotros empezamos a usar el simeonato en Argentina, nosotros normalmente retirábamos el dispositivo el día 7 y íbamos el día 9 a inseminar. Y el día 8 te llamaba el dueño del campo, el que recorría las vacas, diciendo, vos me dijiste que va a venir mañana, están todas las vacas ahora, venite ahora, pero están todas en celo. Y siempre cuando sacamos celo, que dijimos, a MPM, la veo en celo a la mañana, la insemino en la tarde, la veo en celo a la tarde, la insemino a la mañana siguiente. Yo ponía el día 8 a la mañana, ponía simeonato estradiol, el día 8 no, retiré el día 7. El día 7 a la mañana ponía simeonato estradiol, el día de 8 a la mañana estaba el 80% de la vaca en celo. Y yo iba a ir recién al otro día a la mañana. Y la persona que toda la vida le dije, no, si está en celo a la mañana, el seminar a la tarde, me decía, pero si vos siempre me dijiste que tenía que seminar a la tarde, iba a venir recién mañana. Bueno, no te preocupes, no te hagas problema, vamos a ver mañana. Pero bueno, eso es parte de la acción del estrógeno que hacía que demuestre celo. ¿Sí? Pero la ovulación, tengan en cuenta, siempre se produce a partir de las 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a trabajar? Con esa vaca que se iba a mostrárselo más tarde, ¿sí? O a ovular más tarde. Y generalmente esa vaca que mostraba celo más tarde o que ovulaba más tarde, era la vaca que no mostraba celo a las 48 horas cuando le íbamos a inseminar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hicieron muchos trabajos de este tipo. Una de las primeras personas que empezó a trabajar con esto fue un veterinario de Córdoba, el Bolsa Vanzetti, y después nosotros seguimos haciendo algunos trabajos también de la parte de síntesis. Y era, bueno, lo que se hablaba era la presentación de GNRH 12 horas antes que la IATF. Bueno, estas eran Vaquillona Brandus, 24 meses de edad, 85% de ciclicidad. GDR, no sé si trabajan con GDR, después lo podemos dejar para otro día, porque da para una charla especial, pero es el grado de desarrollo reproductivo, que en el tema de las vaquillas es fundamental trabajar con GDR. Esto podemos dejarlo para una próxima, ¿sí? Hablar sobre GDR, pero bueno, da para una charla exclusiva del tema y sobre todo cómo aplicar el GDR, cómo aplicar los protocolos o los tratamientos según GDR. Bien, y se hizo el diagnóstico por ecografía. Fíjense que se armaron dos grupos de trabajo, dos grupos de tratamiento. Se les hizo tratamiento convencional y al momento del retiro del dispositivo se les quitó la base de la cola. Ahora les voy a mostrar una foto de la base de la cola, cómo se pintaron, pero bueno, una vez que se pintó la base de la cola, a las 48 horas cuando se iban a inseminar, toda la vaca que estaba despintada la base de la cola se consideraba que había tenido celo. Y esa se inseminaba. La que no estaba despintada, que todavía no había tenido celo, considerábamos que eran las que iba a ovular más tarde. ¿Sí? No había tenido celo todavía, entonces eran las que supuestamente se iba a retrasar la ovulación. Generalmente nosotros siempre que hacemos IATF decimos inseminamos a todas las vacas, haya demostrado celo o no haya demostrado celo. Si ustedes sacaban las cuentas, históricamente la vaca que mostró celo se preñaba más que la que no mostró celo, pero la que no se mostró celo se preñaba igual. Un porcentaje menor, sí, un porcentaje menor, pero que se preñaban, ¿sí?
Lo que hicimos acá es, a las 48 horas, solamente inseminar la que había mostrado celo, y la que no mostró celo, se le aplicó una GNRH y se la inseminó 12 horas más tarde. ¿Sí? Si estábamos haciendo la inseminación a las 8 de la mañana, se les aplicó una GNRH, son 12 horas relativas, porque si todo el trabajo se hizo de día, se la inseminó a la última hora de la tarde, alrededor de las 6, 7 de la tarde. Y fíjense los porcentajes de preñez. Esto es como se pinta la base de la cuenta. Así está mal pintado. Después, si quieren, les muestro un video cómo se pinta bien, pero así en realidad no es lo recomendable. Pero fíjense, las inseminadas a las 48 horas que habían demostrado celo, 62%. Las que se inseminaron más tarde, a las 60 horas, con GNRH, 62%. Estas, que siempre se preñaban menos, ustedes lo saben que siempre se preñan menos, con este protocolo se preñaron igual que las que habían estado mostrando celo al momento de la inseminación. Se hicieron varios trabajos, este es otro, donde también, de nuevo, IATF a las 48 horas, las cero positivos, 65%, IATF a las 60 horas, con GNRH a las cero negativo, 58%. También acá 66%, 51%. Fíjense que eso hizo que los porcentajes en promedio superaran el 50%. ¿Por qué? Porque mejoramos el porcentaje de preñez de las que no mostraban celo, que normalmente estas se preñaban el 30%. Normalmente, aproximadamente un 30% de las vacas, si lo cuentan, les va a dar un 30% de las vacas aproximadamente, generalmente no presentan celo al momento de la inseminación. Fíjense, esta con vacas con cría al pie, 94% de almendro, 94% de almendro, ¿sí? Entre 60 y 90 días posparto. 60% las de celo positivo, las de celo negativo, 33%. Pero eran vacas que estaban en esto, esto hizo un promedio de preñez por encima del 50%. Bien. Los horarios de inseminación. No quedaba muy de noche, se inseminaba en la mañana. No, eso es bien, ahí voy de nuevo, y aclaro. En realidad las 12 horas son relativas, es lo más tarde posible. ¿Sí? Es decir, si vos tratás siempre de arrancar lo más temprano posible esto, para las que no vas a hacer la celo negativo, hacerlo lo más tarde posible, por luz del día, que sea práctico. Y acá vamos a ver otro tema, es que sea práctico. Si por ahí ustedes tienen, van a hacer 10 vacas, y te quedan 3 vacas para inseminar a la tarde, tienen que quedarte 12 horas, todas las 12 horas en un campo, una finca, para inseminar 3 vacas, por ahí no es práctico, ¿sí? Salvo que haya un inseminador y te la sabe el inseminador. ¿Sí? Pero tratar de hacerlo que todo sea práctico y inseminar lo más temprano posible para que las que no son celo negativo, inseminarla dentro de lo posible, lo más tarde posible de día, ¿no? Y en ese estudio que mencionás de las vacas grandes, que con cría al pie, ¿no? Sí. Al ternero no se le hizo ningún manejo. Ternero no se hace ningún manejo. Hoy en día, en general, cuando nosotros usamos nuevo hormón, no le hacemos ningún tipo de manejo. Creemos que cualquier tipo de manejo los estresa más a la vaca y al ternero, y el efecto que tiene, la tablilla, todo el efecto. Realmente pierde, si usas tablilla, pierde kilos el ternero, que muchas veces no lo recupera, se aguachan los terneros. Entonces, normalmente nosotros con la utilización de un hormón y este tipo de protocolos recomendamos la vaca con el ternero al pie. ¿Sí? Salvo en vacas muy planchadas que decían hacer algún destete precoz, pero ya el destete listo, no temporal, sino precoz. ¿Tienen otro estudio que diferencia poner menos tiempo a la hora de generar? O sea, no digamos 6 o 4. En realidad, todo lo que, a ver, no te lo puedo decir en porcentaje, pero todo lo que vos retrases la inseminación a la no seno te va a correr el semen para tratar de cubrir lo más posible la ganancia. ¿Sí? Muchos lo que hacen, muchos veterinarios lo que hacen es, arrancamos a inseminar a las 8, ¿sí? Inseminamos toda la vaca que tuvo celo. La no celo, la parto, la voy dejando, le pongo una GNRH y la parto. Almuerzo, termino de almorzar, insemino la otra. ¿Sí? 3 horas, 4 horas, cualquier espacio que le ganes es un espacio que le ganas a la no celo. La vez pasada, trabajando con un veterinario, era un lote grande, tuvimos 4 horas de inseminación, pero a la no celo, que ya era, que la estaba inseminando a las 52 horas, las primeras no celo las apartó todas.
y las otras no celo, porque ya él se tenía que ir a la que era la cola del de la inseminación, porque ya estábamos inseminando las 52, 53 horas, la no celo la iba inseminando ahí igual. Y la no celo que había apartado, las primeras las volvimos a pasar. Pero porque fue una decisión de él, porque se tenía que ir. Pero digamos, todo lo que pueda retrasar, mejor. ¿Sí? Porque es, por ahora mismo, tiempo que le está ganando a él. El simple hecho de retrasar la inseminación sin colocar GNRH ya ayuda. Muy bien, ese. Gracias. Ese. A ver si se entera. Si se entera o una reunión. ¿Sí? Ya llevé las 48 horas, las que estuvieron cero, las no cero, control, o sea, retrasar, y GNRH. ¿Sí? Se dividió en dos. ¿Se entiende? Y fíjate que la no cero, control, o sea, no cero sin GNRH, 53%, 53,4%, la no cero con GNRH, 53%. La GNRH ayudaría más. Ahora, el hecho de retrasar también ayuda. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero contar? Es decir, hay algunas que por sí solamente son las que ovularían acá, sí o sí. ¿Sí? Las que ovulan más tarde. Pero aparte, si le pones GNRH, alguna por ahí la podrías estar adelantando, o por ahí de esas que dijimos siempre, que hay algunas que no ovulan, por ahí la podrías estar induciendo a ovular con la GNRH. ¿Sí? Pero digamos que es una decisión de parte de ustedes. ¿Qué sirve? Retrasar sirve. ¿Sí? Y si lo podés acompañar con GNRH, mejor todavía. Bien. ¿Preguntas, consultas? La dosis de GNRH son 2.5. Depende de la GNRH. Depende de la GNRH. Con la síntesis son 2,5. 2,5. Sí. Cuando hablamos de la resincronización, con IATF, ahí en realidad hay casi 3 tipos de resincronización. O dos. Resincronización con IATF o resincronización con detección de celo. En principio ahora voy a hablar de la resincronización con IATF. ¿Sí? Dejamos de lado la detección de celo. Sí. Antes que entre ese tema, Sí. por ejemplo, al 8º día, el hormón y el Sí. campeonato, ¿no se le puede colocar GNRH todito para no observar cero? ¿Cómo es GNRH para no observar cero? GNRH el día del retiro. Antes, claro, no, un día, o sea, no sé, 12 horas antes de inseminar a las 48 horas. Bien, no, porque en realidad, a ver, como poder sí se puede, ¿sí? Lo que pasa es que la GNRH va a tener efectos sobre el folículo de más de 10 milímetros. Y generalmente, cuando ese folículo preovulatorio que vos te estás adelantando esas 12 horas, no vas a tener mucho folículo. Es decir, algunos sí, otros no. Entonces, a las 48 horas vos le estás dando más chance de que más folículos haya llegado a un tamaño suficiente para tener efecto de la GNRH. ¿Se entiende? La GNRH solamente tiene efectos sobre folículos que tienen más de 10 milímetros de diámetro. Folículos que tienen menos de 10 milímetros de diámetro no los hace ovular. ¿Sí? Entonces, las 48 horas son las necesarias para que ese folículo llegue a un tamaño suficiente para que la GNRH tenga efecto. ¿Sí? ¿Entendió? Ese adelantamiento de la dosis de la aplicación no siempre te va a ser efectivo, no va a tener efecto sobre ese folículo. ¿Sí? Cuando colocamos un GNRH el día 10 junto con la IATF. Ese es el COSINCH. Justo hoy me llamó un amigo para preguntarme por eso. Dice que el que se conoce como el COSINCH. Pero la mayoría lo usamos ese aquí, creo. No, o sea, al momento de inseminar colocar GNRH Colocar GNRH, 100%, al 100% de la vaca. Sí. Independientemente de lo que sea otro día. O solamente. Entonces yo no. O sea, el mismo GNRH, bien. GNRH adicional al momento de inseminar. Si usan con así, fantástico. Nah, en realidad le voy a ser sincero. Históricamente, cuando yo trabajando a campo, en un momento me dijeron, sí,
usemos GNRH que mejora los porcentajes al momento de la inseminación. La realidad es que la GNRH hace la ovulación por la aplicación de la GNRH. Normalmente se produce 30 horas posteriores a la aplicación. Como hablamos recién, generalmente el semen vive 24 horas. ¿Sí? Generalmente, dependiendo del semen, dependiendo de la cantidad de semen. Y entonces, si vos le aplicás, que sería el COSIN, la IA, con la GNRH, que es el famoso protocolo OPSIC, que es GNRH, prostaglandina GNRH, la GNRH última es la que induce la ovulación. ¿Sí? Hay diferentes protocolos OPSIC, uno que se llama el COSIN, que es aplicando la GNRH en el mismo momento de la inseminación. Supuestamente, ahí el semen no alcanza a la ovulación con la aplicación de la GNRH en el mismo momento que el semen. ¿Sí? Salvo algunas que inducen la ovulación antes, que ovulan antes, o un semen que vive un poco más. ¿Sí? Pero en general, te diría que poco lo que se podría hacer con la GNRH aplicándola en el momento. Pero sigo con la sinus. Nada. Creo que sería poco. Pruébenlo, mírenlo. Por eso justamente la mayoría lo ocupamos, porque varios lo hemos medido y hay mejora en los porcentajes, ¿no? No es Rock Cinch, ¿no? O sea, No, pero ¿cómo lo midieron? Con ecografía a los 30, 35 días después. Doctor, si te miras como ¿sí? 8 propiedades distintas, 850 vacas, una vaca GNRH, la siguiente no, la siguiente GNRH, la siguiente no, completamente al azar, en 8 propiedades distintas, en las 8 hubo 12% de diferencia a favor de GNRH, hace 4 años, desde entonces yo uso GNRH punta en 100% de las vacas que insemino, porque son datos míos, digamos, entonces... Úsenlo, no digo nada. 12% y en algunos casos, mientras peor manejada la propiedad, mejor efecto, mayor eficiencia de la GNRH. Bueno, entonces en ese sentido. Medido completamente, una por una sí, una no, una sí, una no, y todas las propiedades mejoró. Con ese dato es suficiente. Y ahora, eso lo presenté en Brasil, esos datos, y varios amigos, entre ellos Manuel y varios de los que han presentado estos datos, me decían es mito. Y ahora después de 2 años ya están mandando la recomendación de usar GNRH al momento de diseminación. No, por eso yo te lo digo. Yo empecé a inseminar como inseminador en una finca lechera en el estado de Chile hace 21 años. Y en ese momento el veterinario era veterinario, pero bueno, había un veterinario jefe de la jefa mía, y él en un momento recomendaba, ¿no?, GNRH a todas las que insemina. La verdad, en ese momento yo no le vi efecto, después fue, como decís vos, en algún momento se creyó que lo mismo. Pero por eso pregunté cómo lo midieron. Todo lo que está medido y da resultados, como lo dije hoy con el tema de los horarios, yo voy a lo práctico y a lo que sirve. Si usted le da resultado, eso lo voy a cambiar. Eso me parece fantástico. Bien. Mejor sigan así. Bien. Otra pregunta, consulta antes de entrar en reciclo. Bien. Entonces, a ver, tenemos 2 posibilidades de resincronización. Es resincronización con detección de celo o resincronización a tiempo fijo. Cuando vimos hoy el protocolo que nosotros hacíamos, decíamos que estábamos sincronizando la vaca, la mayoría de las vacas, no todas, pero la mayoría de las vacas ovulan en un momento determinado, en ese intervalo que mostramos hoy, y después, por ende, la vaca vacía va a volver generalmente en un intervalo bastante parecido, pero es como que ya sincronizamos las otras de las vacas ya están sincronizadas y vuelven a ovular con una diferencia las vacas vacías entre 3, 4 o 5 días
unas de otras, ¿sí? Y entonces ahí, cuando hablamos de tiempo fijo, podemos hacer dos tipos de sincronización. Una es hacer una ecografía el día 30, toda la preñada fantástico, y la vacía la resincronizo, le vuelvo a poner los dispositivos y el día 40 le hago una segunda IATF, post primera inseminación. ¿Entiendes? Hice la IATF, el día 0 lo tomo como día de la IATF, ¿sí? 30 días después hago una ecografía, todas las preñadas van para un lado, todas las vacías, les vuelvo a recetar un dispositivo, lo retiro el día 8 y el día 40 le hago la segunda IATF. ¿Sí? Esa es una posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? La otra es una resincronización para que el día que yo le hago la ecografía, ese día yo ya las vacías le pongo el inductor de ovulación y 2 días después las estoy inseminando. Esa sería la resincronización sin conocer el estado gestacional, es decir, yo le voy haciendo un tratamiento a todas las vacas y el día de la ecografía, el día 30, ya las tengo todas las vacías con un folículo preovulatorio, les pongo un inductor de ovulación y el día 32 la estoy haciendo la segunda IATF. Ahora vamos a entrar en los protocolos. En sí, ¿cuál es la diferencia de una re-IATF el día 40 con una re-IATF el día 32? Con un día posparto, la diferencia son prácticamente 9 días posparto entre una y otra. Estoy acortando o ganando 9 días entre una y otra. Y hay dos protocolos. Este es el que nosotros más usamos, que es el día 0, lo tomamos como el día de la IATF. ¿Sí? Yo acá ya hice todo el protocolo de sincronización, retiré el dispositivo y el día 0 fue el día que hice la inseminación. ¿Me siguen hasta ahí? El día 16, post IATF, yo reinserto el dispositivo. El dispositivo lo dejo por 5 días, perdón, por 7 días, hasta el día 23. El día 23 lo retiro y aplico una GNRH. Y el día 30 hago la ecografía. Obviamente que el dispositivo se lo reinserto a todas las vacas, porque yo al día 16 no sé cuál está preñada, cuál está vacía. Entonces se lo mando a todas. Lo mismo con la GNRH. Y el día 30 que yo hago la ecografía, toda la vaca que está preñada, fantástico, está preñada, se va para un lado, y toda la vaca vacía le pongo una prostaglandina, cipenato estradiol, y 48 horas posteriores le hago la segunda IATF. ¿Y ese protocolo, ese DIP es de segundo, tercer uso? DIP de segundo uso. Segundo. Sí. Bien. El día 0, el día de la IATF, ¿sí? Este sería acá. Las vacas van a tener una nueva onda folicular. Tengan en cuenta que siempre la vaca sigue teniendo ondas foliculares aunque esté preñada, ¿sí? Lo que pasa es que a veces la vaca que está preñada tiene ondas foliculares y no llega a ovular. Pero bueno, las vacas vacías, imagínense que esto es una vaca vacía, tiene crecimiento folicular, la inseminé acá, ¿sí? Y el día 14 aproximadamente, entre el día 12 y 14, tiene una segunda onda folicular. El día 16, ¿se acuerdan que yo le aplicaba el DIP? ¿Sí? Cuando aplicamos el DIP, estoy levantando los niveles de qué? El progesterona. ¿Sí? Entonces, el día 16 yo le pongo el DIP y levanto los niveles de progesterona. Si la vaca esa hubiese ovulado el día 18, 19, 20 o 21, no puede ovular, ¿por qué? Porque tiene un dispositivo y tiene alto nivel de progesterona. ¿Sí? Entonces, ese folículo que hubiese ovulado, en el caso que no hubiese puesto el dispositivo, se va a transformar en un folículo persistente o regresiona e inicia una tercera onda folicular. En el caso de que se inicia una nueva onda folicular. El día 23, cuando yo retiro el dispositivo, voy a tener, si es un folículo persistente, un folículo que tiene más de 10 milímetros, o un folículo de una tercera onda folicular en crecimiento. Y ahí le aplico la GNRH. ¿Se acuerdan que la GNRH tenía efecto con folículos que tenían más de 10 milímetros? En las vacas vacías, ese folículo va a regresionar. Y cuando aplicamos GNRH, en vez de la emergencia de la banda folicular, que sale el día 4, ¿se acuerdan que lo habíamos mostrado antes? La emergencia de la banda folicular es 2 días después. Entonces apliqué la GNRH el día 23, el día 25 aproximadamente emerge una nueva onda folicular. El día 30, cuando hago la ecografía, voy a tener un folículo preovulatorio con 5 días de vida. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Sí o más o menos?
Bien. Perfecto. Entonces ahí en las vacas preñadas no voy a tener nada de todo esto. Esto es en la vaca vacía. Yo este tratamiento se lo hice a todas las vacas. ¿Sí? Entonces en las vacas vacías voy a tener un folículo preovulatorio, le aplico prostaglandina por si hay un cuerpo lúteo persistente, le aplico dosificante de estradiol y 48 horas posteriores le hago la diatesis. Con este protocolo, más o menos se logra con la primera IATF, con la segunda IATF, casi un 80% de predicción. Entre vaquillas, vacas y vacas con cría. Casi un 80% de predicción. Bien. ¿Está para otro protocolo? ¿O lo dejamos así? Entre 52 y 56 horas posteriores al retiro. Lo que hicimos en Argentina, siempre el miedo que tuvimos con este benzoato-estradiol al día 23 era que produjera la lisis del cuerpo lúteo y produjera alguna muerte embrional. Entonces hicimos un trabajo en Argentina donde se comparó, se hizo sincronización y después hubo dos grupos de trabajo. Un grupo de sincronización con benzoato-estradiol y otro grupo de resincronización con GnRH, el protocolo que habíamos visto antes. ¿Sí? Y fíjense que el grupo de benzoato-estradiol premió el 50% a la primera IATF, el grupo que se resincronizó con GnRH se resincronizó con GnRH 45 de la IATF de la primera. Esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Este es el primer protocolo fue igual para los dos. Pero sí, en la resincronización, el grupo de benzoato-estradiol premió el 46% contra el 60% que premió el otro grupo. ¿Sí? No hubo grandes diferencias. Las conclusiones fue que ¿cómo se llama? Los protocolos de resincronización no afectan el porcentaje de preñez a la primera IATF y el uso de GnRH en lugar de benzoato-estradiol aumenta el tamaño del folículo preovulatorio. Fíjense que se midió eso, era de 14, casi 15 milímetros el grupo con GnRH contra 8.5 el grupo con benzoato-estradiol. Después es otro trabajo más, donde acá sí hubo diferencias significativas con la resincronización. La resincronización fue mala para los dos casos, pero el grupo de benzoato-estradiol fue del 29% contra el 37% de GnRH. En realidad es lo que quería que vieran. Cuando usamos 2 miligramos de benzoato-estradiol a la resincro, o sea, acá en vez de poner 1 miligramo se ponen 2 miligramos, las pérdidas aumentan. ¿Sí? Estos son 1 miligramo y 2 miligramos. La preñez al día 30, en aquellas que fueron tratadas con 1 miligramo, fue del 40%, fue casi 41%. Al día 60 fue del 39.5%, hubo una pérdida del 3.3%. En las vacas, ¿cómo se llama? Que se utilizó 2 miligramos de benzoato-estradiol, la pérdida fue de 3.9%. Hubo casi un 4% de pérdida cuando se utilizó 2 miligramos de benzoato-estradiol. O sea que en algunos casos produce muerte embrional. Y los datos de Manuel Zafiro también, con 1 miligramo o 2 miligramos en la resincronización, él tiene que las vacas, en las Indicus no hay prácticamente diferencia, tienen entre 3 y 4% de pérdidas entre usar 1 miligramo o 2 miligramos en la resincronización. Ahora en las Taurus, que por ahí son las que tenemos nosotros, son las que tienen mayor problema, fíjese que si los porcentajes de pérdidas son mucho mayores, son casi el 7%, y eso es un porcentaje alto, eso nos afecta a los resultados. Pero en el caso de ustedes, por ahí, si es Indicus, en Cruza Indicus también tuvimos pérdidas. Bien. ¿Se te dio este otro protocolo? ¿Cómo es? Por ahí, ¿alguno ha utilizado este protocolo de racionalización? Sí. ¿Sí? ¿Cuál utilizan acá? ¿Este o el con GnRH? Este, pero con 1 miligramo de benzoato. Con 1 miligramo de benzoato. Bien.
día 22 y día 30. el día 30. ¿Y al retiro qué ponemos? Todo lo demás, Sí, todo, todo. todo. ¿Nos vamos también, no? Sí, Sí. ¿Y la inseminación? Y a las 48 A las 48 horas. más o menos. Normalmente, ¿qué porcentaje de preñez logra con las dos? Baja un poco en la segunda inseminación La segunda sí, que la primera, pero se llega a 70, 75. Se llega a 70, 75 con la doble de Con cualquier tres. En vaca con cría el pie, En vaca con cría con 30 días mínimo de país. 30 de bien. Bien, gracias. Me parece importantísimo, ¿no?, recalcar esto. Lograr un porcentaje de preñez en 30 días de servicio de alrededor del 70, 75%. Obviamente que la inversión es importante, ¿no?, pero creo que el retorno económico, cuando estamos hablando de tasa de procreo del 50%, es altísimo, ¿no? Está creciendo mucho la resincronización en Sí. los últimos 2 o 3 años, está cada vez más demandada. Cualquiera de los dos, con diagnóstico a los 30 y posterior resincronización y también a los 22. Y otra consulta, en general, ¿es en ganado puro que lo están pidiendo o en ganado general también? En ganado comercial. En ganado comercial también. Aneslorado comercial, no de cabaña, porque el mercado de cabaña es bien restringido, chico. Bien. La pregunta venía justamente por eso, ¿no? Porque muchas veces la gente habla, no, la IATF es para mejora genética, o la REI IATF también es para mejora genética, y en general en ganado comercial el impacto económico que se tiene por este tipo de la aplicación de este tipo de técnicas es infernal, ¿no? El retorno. Pero son muchos más kilos de destete, ¿no? Muchísimos más kilos, exactamente. Muchísimas más. Si me voy a mostrar. Esto tiene que ver un poco por el tema del impacto que tiene usar la inseminación, ¿no? Y ese semen que nosotros estamos usando en la pajuela. Es un trabajo que se hizo donde se midió IATF versus toro y sincronización más toro. Perdón, IATF versus toro versus sincronización más toro. Eran 3 grupos de tratamiento. Uno, esto es un servicio estacionado en Argentina, en una zona marginal, es en la provincia de Río Negro. No es la zona más rica en cuanto a ganadería de carne. Les hago esto y les termino, si no canso más. Pero bien, se hizo en un servicio estacionado de 90 días, un lote de vacas, empezó el servicio el 8 de octubre y solamente con toro, sin ningún tipo de tratamiento. ¿Sí? Y lo que se hizo fue ecografías pareadas para saber cómo se distribuyó la preñez a través del servicio. ¿Sí? Después, al parto, se empezaron los terneros y se empezaron todos los terneros al destete. Otro grupo se hizo sincronización con dispositivo, pero en vez de inseminar, se le echó el toro. O sea que se sincronizó, se la sacó la vaca del anestro, pero en vez de poner una pajuela, una mejora genética, se le echó toro. Sincronización completa con todo. Sincronización completa, exactamente. ¿Sí? Pero en vez de echarle, en realidad muchas veces lo que se usa en esa sincronización, no se pone el inductor de ovulación para que no se abandone la ovulación, o se pone, pues se no ovulan todas juntas, y al no ponerle estrógeno, deja que ovulen más desparramados. ¿Y el toro se usó al 3-4%, ¿no? El toro se usó al 5%. 5%. Y también se hicieron ecografías para ver cómo se distribuyó la preñez y se hizo pesada el destete. Y en este otro protocolo se hizo sincronización, IATF, repaso con toro y lo mismo. Los resultados de preñez, IATF más toro, 92%, toro solo, 68%, sincronización más toro, 86%. ¿Por qué se preñó más con estos dos protocolos que con este? Porque se sacó la vaca del anestro. Se hizo sincronización y se sacó la vaca del anestro. Y lo interesante es cómo se distribuyó la preñez los primeros 20 días. IATF más toro, 48%, sincronización más toro, 50%. Obviamente el toro tenía más que la IATF, más que la inseminación.
por eso es que preñó un poco más. Pero las que no se les hizo tratamiento, los primeros 20 días fue el 5%. O sea que la vaca, los primeros 20 días de servicio estaban al estro, no ciclaban y se preñaron más al final. Y eso después pasa a los resultados en 1 kilo de carne por sistema. Cuando se destetaron, los terneros destetados de IATF más toro, acá había terneros hijos de IATF más hijos de toro, porque estaban todos en el sistema, 211 kilos. Los que eran de sincronización con toro, 202, y los que eran servicio natural solamente, 183. ¿Por qué es esta diferencia de precio en los kilos? Estos 8,5 kilos son el semen, la mejora genética. Pero estos 19 kilos, ¿de qué es? Por adelantar la preñez. La vaca se preñó más tarde. Y lo lindo de esto es ver, si nosotros llevamos, que era lo que se acuerdan lo que yo hablaba hoy, cuál es el sistema más eficiente, no el que logra solamente una vaca por un ternero por vaca en servicio, sino más kilos por vaca, o más kilos por hectárea. Y esto es la cantidad de kilos destetados por cantidad de vacas que entraron en servicio. ¿Se entiende? Estoy contando todos los kilos del ternero que desteté por las vacas que entraron en servicio en cada sistema. O sea que cuento también la vaca que quedó vacía. ¿Sí? Entonces divido todos los kilos que logré con las vacas que estuvieron con los toros, contando la vacía y las preñadas. ¿Se entiende? Y ahí fíjense la diferencia de kilos. Entre AC y ATF, con repaso con toro y no hacer nada, hay 70 kilos de diferencia por vaca entorada contra no hacer nada. 70 kilos de Eso es solo debido a las fechas de parición. Eso es debido al tratamiento, que la saco la vaca del anestro, y a su vez ¿cómo se llama? La mejora genética de la Están mezcladas las dos cosas. Pero acá está mezclado el tratamiento, que saco la vaca del anestro y preño mayor cantidad de vacas. Entonces tengo mayor cantidad de terneros, tengo más kilos en terneros en general, que no hacer nada y solamente echar todo. Mejora la eficiencia. Exactamente, la eficiencia de extracción por vaca entrada. ¿Sería posible ustedes ahí estimar a cuánto se atribuye a la parte genética de la mejoría? En general, la mejora genética, todos los trabajos te dan alrededor entre 10 y 12 kilos. Entre 8 y 12 kilos. Depende que sea bien positivo. Depende que sea bien positivo. Sí, va a depender, obviamente, del tipo de toro y también de la genética que tiene la madre, porque muchas veces tenés mayor impacto genético en algunos rodeos regulares a malos, pero por ejemplo hay un trabajo que ustedes deben haber visto, que lo mostró Lucas Zucari, lo mostramos nosotros siempre, que teníamos hecho de Sintex, que era una cabaña que se llama El Volcán, en Argentina. Este es un trabajo, esto es Estancia Santo Domingo, es Cabaña del Volcán en Argentina, es núcleo de vaca de cría, donde las vacas aquí en esta estancia, toda la vaca que tienen es vaca de muy buena genética, todo ganado amplio. ¿Sí? Y eran 732 vacas preñadas por IATF y 1200 vacas preñadas por servicio natural. Se pesaron los terneros al destete, tenían el peso del ternero de nacimiento y el peso del ternero del destete. ¿Sí? Entonces, la diferencia de peso de destete fue 204 kilos de promedio los terneros de IATF, 169 kilos los terneros de IATF, de servicio natural. Tenían 34 kilos de diferencia entre uno y otro. Acá no había solamente genética, sino también había que estos habían sido cabeza de aparición. Entonces había un efecto de edad. Para sacar el efecto de edad se hace el peso ajustado a 205 días de vida. ¿Qué quiere decir? Como que todos los terneros se hubiesen destetado en los 205 días de vida. Tenían el peso al nacimiento y el peso al destete. Con eso sacan la ganancia diaria y hacen, bueno, cuánto hubiesen pesado estos terneros a los 205 días de vida. Y ahí la diferencia es, estos terneros a los 205 días que hubiesen tenido 193 kilos y estos hubiesen tenido 179 kilos. Todo con la misma edad, no hay un efecto de edad. Y hay casi 14 kilos de diferencia. Esto es mérito genético, esto es el padre. Y te estoy hablando sobre una vaca muy buena. ¿Sí? Tanto esta como esta. O
O sea, imagínense el efecto sobre una vaca regular a mano. Pero en conclusión, el mayor efecto está dado por la técnica que por la genética. Sí, la técnica es la que te produce la cabeza de apariciones, los beneficios de la técnica, pero ustedes mismos lo saben, cada vez que defienden la técnica con un productor, cada vez que venden la técnica, Solo que la otra es aditiva. exactamente, pero los beneficios son interminables, ¿no? ¿Por qué la región, no? Porque en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, aproximadamente el 10% de los vientres que hay, de los vientres que estoy hablando, van a protocolo de IATF. ¿Sí? Acá todavía nos falta un tramo por recorrer. ¿Sí? Pero miren, estos números son muy interesantes. América del Sur tiene el 24% de las cabezas de ganado bovino a nivel global. Es el número 1. El ranking en porcentaje de cabezas. ¿Sí? Cabeza bovina en América del Sur, de las regiones, es el número 1. Ahora, cuando vamos a kilogramos de carne producidos a nivel global, 23%, también en América del Sur, somos el número 1. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al rendimiento, que es cantidad de carne producida por cantidad de cabezas dividido por cantidad de cabezas, estamos en el 7º lugar. ¿Qué es esto? Ineficiencia. Hay gente que con menos cabezas, ¿sí?, produce más kilos. Esto es ineficiencia. Esto es todo el desafío que tenemos nosotros como profesionales, como asesores, como técnicos, a cambiarlo, ¿no? ¿Eso es lo que sería la tasa de extracción, la producción de carne? Eso es la cantidad de kilos producidos por cantidad de cabezas. Tiene que ver, a ver, no solamente tiene que ver con la cantidad de terneros, sino también tiene que ver con los kilos producidos como productores de carne, ¿no? Pero le falta el costo por kilo producido. Sí. Costo por kilo, pues puede ser que produzcan más, pero ¿qué costo? Sí, también hay que ver, seguramente América del Norte lo ve a otro precio, ¿no? Y tiene que ver con eso. El costo, independientemente de cómo lo vende, porque lo va a vender a un precio. Tiene que producirlo a otro precio. Igualmente, no te doy la razón en eso, pero que somos ineficientes. Y la verdad que los costos nuestros son bajísimos, ¿sí? Porque muchos costos, podemos hablar de alimentación, de mano de obra. Si nos ponemos a hablar de inversión, ¿cuáles son las inversiones en los campos? ¿Cuántas cosas nos quedan todavía por mejorar? ¿No? Reservas forrajeras, sin entrar en el tema de la sanidad, de los rodeos que atienden o que usted conoce. ¿Qué porcentaje vacuna? ¿Qué porcentaje tiene un plan sanitario? ¿Qué porcentaje revisa todos? ¿Sí? Es decir, no andrología, sino sanidad de todos. Es decir, creo que tenemos, por suerte, un camino largo y mucho trabajo por delante, ¿no? Bien, perdón si los cansé. Bueno, De un gramo, no de 0,5. Bueno, segundo uso. Exactamente, de 1 gramo, o cualquiera que tenga ahí 1,2, cualquiera que tenga más de 1 gramo. Hay dispositivos normalmente de X laboratorio que nos recomiendan 3 usos de 1 gramo. ¿El de 1 gramo? En Brasil, el DIV de 1 gramo en vaquillas se usa un tercer uso para vaquillas, los 3 usos en vaquillas. tercer uso. Yo paso a mostrarles, son datos del GERAC, de Brasil, donde está el DIV, uso y orden. ¿Sí? Es primer uso, segundo uso, tercer uso, DIV de 1 gramo. ¿Sí? Y estos son resultados en novillas, donde ven que tienen mejores resultados, vivípara, con GLP, el tercer uso cae bastante, multípara, ¿sí? Y esto son 52.000 tratamientos entre todos, ¿sí? Y soltera también 11.000 tratamientos entre todos. Es decir, nosotros no lo recomendamos, y esto es en general, teniendo en cuenta, esto vaca, la mayoría es negra, ¿sí? Vaca segura. Nosotros no lo recomendamos, pero que es como la bruja, que las hay, en muchos lados la utilizan. Tengan en cuenta que después ya va a pasar esto.
Y esto es promedio, 44%. Acá habrá algunos que menos de 44%. Entonces, tengan en cuenta que después llegará a pasar eso. Algo le queda. ¿Cuánto usted cree que por uso gasta de hormonas? ¿Cuánto creo que por uso gasta? Mirá, en realidad las curvas que nosotros tenemos, la mayoría son con vaca taurina. Y en un tercer uso no le queda nada. El libre 0,5 en un segundo uso de vaca taurina no le queda nada. ¿Cuánto creemos en este tipo de vacas? Se ronda entre 0,3 y 0,4. Por eso que se gasta 3. De hecho, ¿hay como medidas? de hecho, en realidad, ¿cuál es el dispositivo que mejor anda? Bueno, acá no se ve reflejado, pero en general el segundo uso en vaquillas anda mucho mejor que el primero. El segundo uso del fibroblado, porque necesita este tipo de animales, sobre todo la vaquilla, la novilla, necesita menos nivel de progesterona. Entonces el segundo uso generalmente es mejor. No sé si se ve con lo de bueno, esto con el CIDA lo usé otras 4 veces, pero no, quería ver si con el CIDA se notaba, pero también CIDA del primer y segundo uso para vaquillas manda también como el tercer y cuarto uso. Cuanto menos progesterona tiene, mejor anda. Pero tiene que ver más ahí el retiro el día 7 y el día 8. Y el tema de la cantidad de lo que te contó. Sí, tiene que ver, obviamente que tiene que ver. Inclusive los brasileños usan mucho el protocolo del día 9. El 80% usa el protocolo del día 9. Pero obviamente que sí, imagínate que 3 usos de 9 días son 3 por 9, 27. Contra 3 usos de 7 días son 21. Son mucho de diferencia. Igualmente, en general yo para aquí recomendaría por lo menos 8 días. Nosotros en día 9 por ahí en vaca taurina no tenemos tan buenos resultados. Pero aquí sabemos que, sobre todo que el crecimiento folicular les ayuda más, un día 8 les ayuda muchísimo más que el día 7, ¿no? Para el retiro. No sé, normalmente ustedes cuánto usan, 8 días. 8. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Y en lechera? En lechera, La que no gasta más hormonas. en lechera nosotros recomendamos el TIB de 0,5, un solo uso en lecheras hasta 28 litros. ¿Sí? Un solo uso del TIB de 0,5 hasta lecheras hasta 27-28 litros, lo tenemos medido, anda. Y después de 1 gramo, sí, hasta 40 litros. El segundo uso para la vaquilla lo hemos usado en medio, pero de 1 gramo para lechera un solo uso. Salvo que sea una lechera que por ahí en algunos lugares que usan a doble propósito, que son lecheras de 10-12 litros, sí los uso. Pero acá no hay doble propósito. Pero de 1 gramo un solo uso. Y el de 0,5 sí tenemos pruebas hechas y hasta 28 litros anda.